Bien, Juan capítulo 2, versículos del 13 al 25. Y dice la palabra de esta manera. Cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió Jesús, y yo lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, al ver las señales que hacía. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Palabra de Dios. Qué lindo pasaje, ¿verdad? Con algunas descripciones importantes. Algunas, de repente en alguna parte no está descrito totalmente, y eso es lo que queremos, que la palabra de Dios hoy día sea entendida en su contexto real. ¿Por qué es que está sucediendo esto? ¿Y por qué ese diálogo entre Jesús y los judíos sacerdotes, judíos líderes de la iglesia, de lo que en ese tiempo se conocía como el templo de Jerusalén, el lugar donde habitaba Dios, el lugar de la presencia de Dios en medio de ellos? Bueno, mis hermanos, cuando leemos este pasaje, y yo también leyéndolo en varias oportunidades, a ver qué es lo que Dios me está mostrando, encontré 2 cosas. Quizá usted encuentre más cosas, pero yo encontré 2 cosas en esta mañana que quiero compartir con ustedes. Primero, la irreverencia que había en ese lugar. La irreverencia y la falsedad espiritual que atentaba contra el templo de Dios. Eso es lo primero que encontré. Irreverencia y falsedad espiritual en el templo de Dios, en la casa de Dios. Y también encontré, en segundo lugar, que la santidad del templo de Dios y sus propósitos, el propósito divino por el cual el Señor nos permite que seamos una iglesia, en ese momento de la historia que nos cuenta Juan, esos propósitos divinos fueron sustituidos y fueron renovados solo en la persona de Jesucristo. Solo Jesucristo pudo renovar la verdadera santidad que debe tener el templo de Dios. Las personas hicieron todo su esfuerzo, pero siempre fueron desviándose hasta que terminó en lo que acabamos de leer. Mi hermano, mi hermana, en esta mañana recordemos un poquito qué era la Pascua, porque dice que Jesús bajó a Jerusalén a celebrar la Pascua. Él, como judío, también bajó a celebrar esa fiesta grandiosa que celebraba el pueblo de Dios, porque tenía significado para el pueblo de Dios la Pascua. Bueno, dice que Jesús bajó, ¿verdad? En los versículos del 13 al 17. Creo que ahí, mi hermano, para que de repente en algún momento lo podamos revisar. Se aproximaba la Pascua, dice, de los judíos. Subió Jesús a Jerusalén. Bueno, aquí vemos en este pasaje, mis hermanos, que hay una celebración, que es la Pascua. Era un festival anual. Cada año todos los judíos
tenían de donde ellos se encontraban, si estaban en Miami, o si estaban en Massachusetts, o si estaban en California, tenían que venir a Jerusalén. Era como una obligación para ellos estar en Jerusalén celebrando la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? La Pascua era una celebración para rememorar, para recordar lo que Dios había hecho cientos de años atrás con los antepasados israelitas, esa salida de Egipto. Entonces todas las familias judías, todas se preparaban, como muchas veces se preparan algunos de ustedes, una vez al año agarran sus maletas y se van a su país, ¿verdad? Por una semana, por 2 semanas de vacaciones. Bueno, así los judíos tenían que agarrar sus maletas y venir a Jerusalén para participar de esa Pascua, recordar lo que Dios había hecho con ellos. Todas las familias judías viajaban a Jerusalén anualmente y participaban de cenas simbólicas. Había una cena en medio y una celebración de 7 días. Y cenaban, y la cena también tenía un simbolismo, y no solamente cenaban como familias, también hacían sacrificios de animales en el templo, y también tenían días de reflexión por la salvación de Israel, por lo que Dios había salvado al pueblo de Israel, sacándolos de la esclavitud de Egipto. Entonces, mis hermanos, se recordaba que los antepasados israelitas no experimentaron la muerte de sus primogénitos. ¿Recuerdan cuando la última plaga que el Señor envía para que el faraón deje salir al pueblo de Israel? Que era esa plaga de la muerte. Iba a morir todo primogénito, todo primer hijo. Y mi hermano, eso de que muriera el primer hijo de cada familia, eso tenía una importancia muy grande. Y si moría el primogénito, era un dolor muy grande porque se perdía la herencia, se perdía el apellido, se perdía todo. Realmente el primogénito, la primogenitura, era algo muy importante y especial en cada familia judía. Pero el Señor le anunció a Moisés y ellos miraron esa situación y cumplieron y obedecieron. Y esa noche mataron cada familia un cordero y con esa sangre pintaron en los marcos de sus puertas. Y esa noche que pasó en la muerte por todo Egipto, no murió ningún primogénito de los israelitas. Y eso recordaban ellos cada año. Anualmente para ellos era una celebración de gratitud. Se recordaba eso justamente, de que Dios protegió a los primogénitos que fueron marcados con la sangre del cordero del sacrificio. Todos tenían que sacrificar un cordero. Y la cena, ¿sabe qué? ¿Cuáles eran los elementos de la cena? Era una oración de acción de gracias al cargo del jefe de la familia, el hombre, el varón de la familia, el jefe. Tenía que orar cada momento que se sentaban a la mesa, y también como recuerdo de la amarga esclavitud en Egipto, comían hierbas amargas. Tenían que comer hierbas amargas y bebían vino. Y también empezaban a comer el cordero, el pan sin levadura, beber vino como conmemoración de lo que Dios hizo por su pueblo. Bueno, eso era lo que iban a hacer todos los judíos que venían a Jerusalén. Todos sabían que tenían que llevar este mismo ritual. Pero también llega Jesús. También nuestro Señor llega. ¿Y qué quiere decir que Jesús viene a Jerusalén? Quiere decir que la persona de Jesús tiene relación con esas festividades del judaísmo. Porque estamos mirando al judaísmo en toda su plenitud. Y Jesús como Señor, como Cristo, como Hijo de Dios, Él tiene relación con todas esas festividades judías. Jesús también fue al templo, y en vez de hallar un templo de adoración, de oración, de instrucción y sacrificios piadosos, ¿qué encontró? Un templo sin santidad, sin reverencia, con negocios y corrupción. Eso es lo que encontró Jesús cuando llegó al templo de Jerusalén. Durante 7 días se ofrecían muchos animales para sacrificio a Jehová en el templo. Uno de los problemas, mis hermanos, era que los israelitas no podían traer su propio animal. Ellos tenían que traer un animal para entregarlo como sacrificio en el templo. Pero, miren lo que estaba sucediendo.
Ellos no podían traer su propio animal, porque los jueces israelitas, combinado con los sacerdotes, en ese tiempo creo que estaba Anán, creo, como sacerdote, combinado con los sacerdotes, siempre le hallaban un defecto a esos animales. Entonces, el negocio que era para ellos era obligar a los fieles a comprar los animales que ellos mismos ofrecían en el patio exterior del templo. Qué buen negocio, ¿no? Tremendo negocio. Tú traías tu animalito que lo habías cuidado con tanto cariño, que no tenga ningún defecto, pero traías y yo te dije, no, ese animal no puede ser sacrificado. Tienes que comprarte el que estamos vendiendo al otro lado del patio. Tremendo negocio. Miles y miles de animales se sacrificaban 7 días. 7 días de celebración, 7 días, las cuales no se descansaba en traer animales para sacrificio. Tremendo negocio. Mis hermanos, ese era el negocio. Obligar a los fieles a comprar los animales que ellos ofrecían. Y por otro lado, hablando de los cambistas, el Mishnah, que era una ley judía, prohibía que estos judíos traigan monedas extranjeras, o sea, de las naciones donde ellos vivían, no podían traer sus monedas para el pago de impuestos en el templo. No podían traer sus monedas. ¿Por qué? Porque sus monedas tenían imágenes paganas. Miren qué religiosos que son, ¿no? De verdad, qué espirituales. No, tú no puedes traer, toda esa moneda tiene imágenes paganas, eso no entra aquí, este es un templo santo. Entonces los cambistas aprovechaban la situación y lo cambiaban por monedas especiales, por los shekels, que le llamamos shekels. Jesús no estaba en contra de ese impuesto, porque él también daba sus impuestos al templo. Jesús no estaba en contra de los impuestos. Lo que vemos aquí es que el problema era que los cambistas también retenían innecesariamente un porcentaje de cada transacción. ¡Qué gran negocio! Un porcentaje de cada transacción, y esto ocasionaba abuso sin control. Abuso sin control. Por si acaso, para algunos de ustedes que en algún momento han dado sus ofrendas o van a dar sus ofrendas a través de nuestro website de la iglesia, nosotros no cobramos el porcentaje lo cobra PayPal, ¿ok? Porque así que funcionan esas cosas. Pero aquí estaban en combinación los jueces, los cambistas, los sacerdotes en esta situación. Entonces, mis hermanos, por eso es que Jesús mostró su indignación. Por eso es que Jesús estaba viendo que la santidad, la irreverencia que debía existir en la casa de Dios se había perdido completamente. ¿Y qué hace Jesús? Observa ese terrible comercio, observa los abusos de los cambistas, observa ese ambiente maloliente. Era un ambiente maloliente, mis hermanos, con animales que denigraban la santidad del lugar y el propósito por lo cual Dios les había dado ese templo. Y quiero que observemos los versículos 15 y 16. ¿Qué dice el 15? Ahí está, mi hermano. ¿Qué dice el 15 y 16? Dice, entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó, dice, por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. Versículo 16. A los que vendían las palomas le dijo, saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? La casa de mi padre en un mercado. Mis hermanos, aquí se describe que Jesús hizo un azote de cuerdas y echó a todos los mercaderes del templo. Lleno de celo, volcó las mesas y desparramó todas las monedas. Yo quiero mostrarles una imagen de Google sobre esta escena de la purificación de Cristo al templo. Mi hermano, no se ve muy bien. Pero ahí yo no veo animales, lo que veo es gente pidiéndole al Señor que no le siga dando látigo. Cuidado, mis hermanos, con exagerar esa imagen de Cristo
porque aquí en esta imagen en Google vemos a un Cristo golpeando a las personas, ¿verdad? Hombres y mujeres con látigo. Se le ve a Jesús con ojos encendidos de ira. Se le ve a Jesús que está haciendo volar la mesa a patadas, ¿verdad? Y la gente y animales corriendo despavoridos. Yo sé que aquí vemos un acto escandaloso, un acto público y escandaloso. Pero debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado de sacar conclusiones exageradas de violencia por parte de Jesús, especialmente contra las personas. No es que Jesús le está dando látigo a las personas. Tengamos cuidado, porque de repente, no sé, yo sé que acá no, pero en alguna otra iglesia pueden excusarse diciendo, si Jesús agarró látigo, ¿por qué yo no puedo agarrar látigo? ¿Verdad? Así que cuidado con eso, ¿no? Ya ha habido muchas historias de eso. No, Jesús no está dando látigo a ninguna persona. Jesús agarra el látigo como muestra de su frustración, de su indignación, pero Él no está golpeando a ninguna persona. Entonces tengamos cuidado con eso. Así que la escena es ciertamente dramática, pero no es el poder del látigo, mis hermanos, que hace que su mensaje tenga éxito, sino más bien es lo que Él dice. ¿Qué es lo que Jesús dice, mi hermano? Ese de ahí creo que es, dame un segundo. Exacto. Saquen esto de aquí. Primero dice, ¿cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron. Sigue el otro, mi hermano, porque ahí hay otro pasaje interesante. El 18. Entonces los judíos reaccionaron, dice, preguntándole. ¿Qué le preguntaron a Jesús? ¿Qué señal puede mostrarnos para actuar de esta manera? ¿Y qué dice Jesús? Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Dejad de hacer de la casa de mi padre una casa de mercado. Esas palabras, ¿qué significan para usted y para mí? ¿Qué significa lo que Jesús nos hace, el Evangelio de Juan nos hace recordar de lo que Jesús dijo? Esas palabras muestran que Jesús empezó a mostrarse como el único Hijo unigénito de Dios, el Hijo de Dios, porque dice la casa de mi Padre. Él comenzó a mostrarse que Él es el Hijo. Anteriormente vimos que era Juan el Bautista que decía que Él era el Hijo de Dios. El mismo Juan Evangelista afirmaba que Él era el Hijo de Dios. Pero ahora Él está prácticamente anunciándose a sí mismo al decir, dejad de hacer de la casa de mi Padre una casa de mercado. Es el Hijo unigénito, ¿cuántos lo creen? Es el Hijo de Dios, ¿cuántos lo creen? Jesús es el Hijo de Dios. Den un aplauso al Señor. Él es el Hijo de Dios. Pero tiene una misión ese Hijo de Dios. No solo vino a limpiar el templo, sino a hacer un nuevo templo en espíritu y en verdad. No solamente vino a limpiar el templo, sino que vino a renovar y a dar un nuevo templo que solamente existe en espíritu y en verdad. Mis hermanos, en esta mañana estamos mirando a Cristo, mirando a nuestro Señor. Y es interesante que los judíos no denuncian lo que Jesús cometió una falta de reverencia en el templo. No le dice, ¿tú por qué botaste las mesas? ¿O por qué hiciste esto? ¿O por qué hiciste el otro? Sino que simplemente le preguntan, ¿qué señal nos muestra? Le encantaban las señales a los judíos. Ustedes van a ver en el libro de Juan, constantemente los judíos pedían señales para poder creer. Bueno, eso no ha cambiado mucho. Hay cristianos que no maduran su fe ni crecen en fe porque quieren señales. Muéstrame primero y yo te sigo. Haz esto primero y yo seguiré yendo a la iglesia. Haz esto primero y yo voy a creer en ti. Acaba de decir mi hermano Carlos dentro de las alabanzas, el justo vivirá por la fe, no por la vista. Es que por la vista no vamos a ser verdaderos cristianos. No vamos a ser verdaderos cristianos. Yo sé que los milagros de Dios todavía existen,
y lo puede hacer ahora mismo. Como dije, mi hermano, sobre todo los que no tienen una relación con Cristo, no pida, Señor, que tu presencia llene este lugar, porque todos nos incendiamos aquí. La presencia de Dios no es cosa de juego. La presencia de Dios está con nosotros ahora, porque Cristo está en medio nuestro. Por eso, porque si no, miremos el Antiguo Testamento, cuántas veces se incendiaron. Es más, hubo un momento que se abrió la tierra y la tierra se los comió a todos completitos, por querer la presencia de Dios en medio de ellos, en medio del pecado. Pero mi hermano, aquí Jesús dice: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Yo no sé cuánto habrá demorado levantar esto, ¿verdad? Pero este es un templo el día de hoy. Esto es un templo. Los que construyeron esto ni se imaginaban que aquí iba a haber un templo. Ellos lo construyeron porque querían que sea una cancha de básquetbol. Pero ahora es el templo, porque el templo de Dios está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¡Es la gloria al Señor! Esto es un templo, mis hermanos. Los oyentes piensan, todos que oyeron a Jesús en ese momento, piensan que Jesús está haciendo referencia al templo físico de Jerusalén. Yo sé que mi hermanita Sonia ha estado en Jerusalén, ha estado en Israel. Ella nos puede decir cuán grandiosos son, ¿verdad? Esas construcciones, esos edificios. Y uno ni se imagina, toneladas pesaban esas piedras. Mi hermano, estos judíos que estaban en ese momento frente a Jesús, piensan que Jesús está hablando del templo físico, ese templo inmenso. Por eso que lo confrontaron diciendo: en 46 años se ha edificado este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. No sabían, claro que sabían de la historia de ese templo. Sabían que ese templo en el año 20 antes de Cristo, Herodes el Grande permitió la reconstrucción del templo de Jerusalén. Dice que unos 1000 sacerdotes fueron formados para ser canteros, para ser arquitectos, y un total de 18,000 obreros terminaron la obra en el año 64 después de Cristo. O sea, aún cuando Cristo estaba presente, ese templo no estaba terminado todavía. Se parece al templo de la Sagrada Familia en Barcelona. Lo siguen construyendo, siguen terminando la construcción, porque como se murió Gaudí, el que la construyó, y Gaudí no dejó ningún plano, porque Gaudí la construía de todo lo que se imaginaba. Y como no dejó ningún plano, entonces Barcelona quiere seguir reconstruyendo y no es igual. Pero aquí vemos que ese templo se terminó de construir en el año 64. Como dije, algunas piedras pesaban hasta 70 toneladas, mis hermanos, y hoy siguen siendo muros visibles, muros inmensos de ese templo. Entonces, parecía absurdo. ¿Se dan cuenta cuando queremos caminar por vista y no por fe? Cuando queremos caminar por vista, las cosas del Señor son absurdas. Por eso que para ellos era absurdo que Jesús hablara de destruir y reconstruir el templo en 3 días, cuando había demorado más de 46 años construirla. Pero el verdadero sentido de la palabra de Jesús aludía a su propio cuerpo. Jesús estaba hablando de su cuerpo. Jesús estaba hablando de su vida. Su vida sería destruida en la cruz y Él resucitaría al 3er día. El cuerpo de Cristo iba a sustituir lo que era el propósito del templo de Dios. El verdadero templo es Cristo Jesús. Ese es el verdadero templo. Por eso Jesús dice: destruir este templo y en 3 días será levantado. Es una palabra profética de Jesús. ¿Por qué? Porque se relaciona directamente entre Él y el templo. Jesús tiene relación. Hay un contexto en toda la vida de Cristo con el judaísmo, con el templo, pero para un nuevo pacto, para una nueva vida, para una nueva gracia, ya no por ley, sino por gracia, como dice la palabra. Mi hermano, Moisés vio que el pueblo era súper religioso en su tiempo.
Como digo, la religiosidad que ellos practicaban como acceso al trono de Dios era sustituida por Cristo. Es que hay una tendencia en nosotros ser religiosos, mis hermanos. Y eso yo lo entiendo porque me pasa también a mí. Somos de tendencia de religiosidad, ¿no? Yo creo que hay personas hasta que salen de su casa, no solamente salen en el nombre de Cristo, pero también en nombre de otros santitos más, de otras virgencitas más, por si acaso. Que todo me vaya bien. Somos súper religiosos. Tenemos esa tendencia. Pero bueno, Moisés predijo que Israel fracasaría en guardar el antiguo pacto. Moisés sabía que el mismo pueblo iba a fracasar en guardar el antiguo pacto. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 29, 24 y 25, palabras de Moisés. Dice lo siguiente: todas las naciones preguntarán. Moisés está hablándole a todo el pueblo. Todas las naciones preguntarán: ¿por qué trató así el Señor a esta tierra? ¿Por qué derramó con tanto ardor su furia sobre ella? Y la respuesta será: porque este pueblo abandonó el pacto del Dios de sus padres, pacto que el Señor hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Ustedes son tercos, ustedes son necios, de dura cerviz, como dice la palabra, ¿verdad? Así era el pueblo de Dios. Abandonó esa intimidad, esa comunión con Dios para ir y tener intimidad y comunión con otras cosas en su religiosidad. Pero luego Moisés mismo ve un tiempo de restauración, Deuteronomio 36. Moisés ve ahora esto. Dice: el Señor tu Dios quitará lo pagano que hay en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. ¿Se dan cuenta? La única forma de que el Señor siga renovando y siga limpiando es que Él mismo obre en eso. Es que Él mismo haga la obra. Él mismo use el jabón, el cloro, la lejía y todos los materiales que usan ustedes para limpiar su casita. El Señor es el único que lo puede hacer. No la religiosidad. La religiosidad no limpia nada. O la religiosidad es como a veces cuando mi esposa me manda a mí a limpiar algo, ¿verdad? Bueno, por encimita nomás, pero después cuando ella viene pasa inspección. En un momento. Y aquí tú no ves, prende la luz para que veas. Ponte los lentes. Claro, la religiosidad es así. Por fuera se ve lindo, pero por dentro falta todavía una limpieza profunda. Mis hermanos, mis hermanas, ese nuevo pacto, ¿qué supone el nuevo pacto? ¿Por qué ahora vemos esa relación de Jesús con el judaísmo, con las festividades judaicas que parecían muy religiosas y muy lindas? Pero ¿cuál es ahora la diferencia? Que solo en Jesús, que solo en el nuevo pacto habrá un cambio total de corazón. De corazón, de corazón. A ustedes les encanta que la gente diga: yo te quiero de corazón, te amo de corazón. No muchas palabras, más acciones, dicen ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? De corazón. Así es Cristo, sustituyendo ahora no la religiosidad, sino ahora todo hacerlo de corazón. ¿Qué dice Ezequiel 36, 26, 27? Les daré un nuevo corazón, dice el Señor a través de los labios del profeta. Mire, Dios mismo hablando dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y hará que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Es que sí es posible obedecer las leyes del Señor. Sí es posible seguir los caminos del Señor, siempre y cuando sea Él mismo quien obre en nuestros corazones. Siempre y cuando sea Él mismo que obre en nuestros corazones. Un nuevo pacto. ¿Qué es un nuevo pacto? Un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Ese Espíritu Santo morando en nosotros y por lo tanto una verdadera santidad. La ley mosaica, mis hermanos, no podía proporcionar ninguna de esas cosas.
Yo a veces me sorprendo con algunas personas, algunos hermanos, ¿verdad?, que he conocido, por ejemplo, mientras estuve en New Jersey, que ellos buscaban tanto, pero tanto mantenerse puros en el Señor, que algunos terminaron como convirtiéndose ya al judaísmo. Ya dejaron el cristianismo para convertirse al judaísmo. Es tanto así que hasta querían vestirse como los judíos. Querían tener ciertas celebraciones como lo celebraban los judíos en el Antiguo Testamento. Y yo me quedaba sorprendido porque digo, es que hay que mirar lo que realmente la palabra nos enseña. Y la palabra nos enseña que es Cristo el sustituto de ese propósito divino de lo que significa el templo de Dios. El templo de Dios. Y por eso estamos aquí, porque la ley mosaica no puede proporcionar ninguna de esas cosas. Jesucristo vino para cumplir la ley de Moisés y para establecer el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un nuevo pacto. Mi hermano, mi hermana, el antiguo pacto, recuerdan, se escribió en piedra. Se escribió en piedra. Pero el nuevo pacto se escribe en los corazones. En los corazones. Y es posible entrar en ese nuevo pacto, ¿saben cómo? Solo por fe en Jesucristo. Solo por fe en Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Solo por fe en Jesucristo, quien derramó su sangre para quitar el pecado de nuestras vidas. Eso no pudieron hacer los israelitas que se encontraban en ese momento en el templo. ¿Ustedes se imaginan cuántos estuvieron en ese momento en el templo? Miles y miles. El pueblo de Dios. Entre ellos estaba Jesús. El pueblo de Dios reunidos ese día. Mi hermano, mi hermana, destruir ese templo, dice Jesús, y en 3 días lo levantaré. ¿Qué significa? Su muerte. Significa su muerte y su resurrección como sustitución de la santidad y del propósito del templo de Dios en la tierra. Eso es lo que significa la palabra de Jesús. Jesucristo es el nuevo templo, el verdadero lugar del encuentro con Dios. No hubiera un encuentro entre nosotros y Dios si no hubiera Cristo en medio nuestro. No hubiera un encuentro con Dios. Mis hermanos, ese era el propósito. Cuando Jesús entró al templo, ¿qué encontró? Un desprecio total de adoración, un desprecio total de santidad en la casa de Dios. Jesús, mis hermanos, no estaba indignado con el templo de Jerusalén. Él no estaba indignado con las paredes. Él estaba indignado con la adoración, que no existía una adoración en espíritu y en verdad, y que debería estar presente en el templo una adoración en espíritu y en verdad, que salga de tu corazón, que seas honesto y honesta delante de Dios. ¿Cómo voy a adorar al Señor si mi espíritu y la verdad en la que yo vivo no es tan verdadera el día de hoy? Habrá que confesar pecados. Habrá que pedirle perdón a Dios para que sea en espíritu y en verdad. Habrá que hacerlo. Mi hermano, mi hermana, vamos a continuar, porque aquí viene lo más interesante. Jesús, como dije, no está indignado por el templo, por esa construcción. Él está indignado por lo que ocurre ahí adentro. Y así lo expresó en otro momento. ¿A quién? A una samaritana. ¿Qué le dijo Jesús a una samaritana con respecto al templo? Leamos, mi hermano. Esa es la palabra de Jesús, pero ahora dice ahí el que sigue. Ese mismo, muy bien, ese mismo. ¿Qué le dice Jesús a la samaritana? Créeme, mujer, créeme, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Es verdad. Dios escogió a los judíos para que mostrara lo que significa la salvación en Dios. Pero se acerca la hora y ha llegado ya
en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren, en espíritu y en verdad. Así quiere el Padre que sean los que le adoren. Así quiere Dios que seamos los que le adoramos en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. En espíritu y en verdad. Gócese, mi hermano. Gócese en esta mañana de esta gran verdad de Dios. El culto de tradiciones humanas. Bueno, nos podemos pasar la tarde aquí si hacemos una lista de normalmente cuáles son los cultos de las tradiciones humanas hacia Dios, hacia lo que ellos llaman Dios. Bueno, un culto de tradiciones humanas, una falsa religiosidad debe llegar a su fin, debía llegar a su fin, según Jesucristo. Y solo Cristo podría construir ese propósito divino y santo que debe tener el templo de Dios. ¿Qué pasaba con los judíos? Los judíos solo veían lo literal, la construcción, ese gran inmenso templo. Pero cuando Jesús les dijo, destruye el templo y lo levantaré en 3 días, ¿no entendieron? Es que es tremendo. La semana que viene vamos a ver a Nicodemo, un hombre criado en el estudio de las Escrituras y no entiende lo que Jesús le está hablando. Aquí tampoco los judíos entendían, porque si hubieran estudiado las Escrituras con un corazón humilde y con fe, hubieran hallado a Jesús en todas sus páginas, en todas las páginas del Pentateuco, hubieran hallado a Jesús. Pero ¿qué ponían ellos primero? Su orgullo, su religiosidad, su preferencia, según ellos eran los favoritos de Dios, y estaban oscuros a la verdad. Todas las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento hablan de Cristo, hablan del Mesías, hablan de que vendría el Salvador en este mundo, y ellos no lo entendían. Hablaban con el Mesías y no sabían que Él era el Mesías. Hubieran entendido las profecías de Malaquías 3, de que el templo junto con sus accesorios, esa ceremonia, ¿qué pasó con el templo? Sería renovado en Cristo. Sería renovado en Cristo. ¿Qué pasó cuando Cristo fue crucificado? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en el templo cuando Cristo fue crucificado? Ahí no estás revelándose la profecía de Cristo. El velo del templo se rasgó. Hubo terremoto y se cayeron algunas paredes de ese templo. ¿Y qué quiere decir eso? Como señal de que el templo material ya no sería la casa de Dios, sino Cristo mismo sería el nuevo templo del Señor. Gloria a Dios, dale un aplauso grande. Esa es la razón por la cual estamos aquí, es en Cristo. Mi hermano, el velo se rasgó. Pero también podemos ver que de forma similar, la resurrección del cuerpo de Cristo implica el establecimiento de un nuevo templo en cada creyente. ¿Se dan cuenta? Esto ahora es un templo. En este momento es un templo. Hasta la 1 que nos vamos de aquí. Después que nos vamos, se vuelve otra vez a ser una cancha de básquetbol. Ahora es un templo, porque el templo son cada uno de ustedes. Somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Somos ese nuevo templo que Cristo ha hecho, porque solo Cristo puede renovar el verdadero templo de Dios. Solo Cristo. Así que mi hermano, tú eres el templo, tú eres el templo, tú eres el templo, ustedes son el templo. Somos el templo de Dios. Somos el templo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la razón de Cristo en nuestras vidas. ¿Se dan cuenta que Cristo no está desconectado del judaísmo? Está conectado para traernos a la verdad completa del propósito de Dios. Yo me gozo cuando veo a mi Cristo en cada página de la palabra, en cada página de las Escrituras. Su iglesia es ese santuario espiritual hecho no con manos. Nadie de nosotros ha sido hecho por manos. No es hecho por manos. No somos templo de Dios hecho por manos, sino por fe en Jesucristo. Por fe en Jesucristo. Mire lo que dice 1 Corintios. ¿No saben que ustedes son templo de Dios? ¿No saben? Do you know that?
Do you know? ¿Lo sabes? ¿Sabes que eres el templo de Dios? Si es que realmente tú eres un creyente en Cristo, tú eres el templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Qué lindo, me encanta cómo se cuidan contra el coronavirus. Se cuidan, es más, algunos veo que vienen con máscaras de diferentes colores cada domingo. That's beautiful. That's nice. Yo quiero que nos cuidemos. Así nos estamos cuidando. Así estamos cuidando el templo de Dios también. Sabiendo, es interesante porque ahora con el coronavirus ya hemos escogido a dónde podemos ir y a dónde no podemos ir. De verdad que el templo de Dios ya sabemos a dónde lo podemos llevar y a dónde no lo podemos llevar. Es que Dios es tremendo con nosotros. Dele gracias a Dios. Su palabra nos instruye, nos edifica, nos hace reflexionar, nos hace pensar, porque por fe somos el templo de Dios. Y aquí quiero concluir, mis hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de evaluar lo que Dios nos está hablando. Para eso es la iglesia, para reflexionar. No solamente para entregarnos un momento de emoción. Ojo, que yo no estoy en contra de la emoción. Pero un cristiano no puede vivir de emociones todo el tiempo. Las emociones son parte de nuestra creación y son buenas porque nos permiten expresar lo que sentimos. Pero la vida cristiana no es únicamente lo que sentimos. Es lo que creemos, aún sin ver. Eso es lo que nos sostiene. Y en esta mañana el Señor nos está dando la oportunidad de reflexionar. Hay un llamado de comprometernos a seguir renovando la santidad que es el templo de Dios, cada uno de nosotros, de manera grupal como de manera individual. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué dicen los versículos 24 y 25? Dice, mientras estaba en Jerusalén, sigue la historia, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Porque les encantan las señales. Y es por eso que algunos pseudo denominados pastores les encanta hacer señales. Yo no sé si las señales vendrán directamente de Dios, porque el diablo también sabe hacer señales. También sabe hacer señales. Ustedes vean el libro del Antiguo Testamento, cómo ¿cómo le llamaban a ellos? Los que estaban en la corte del faraón hacían lo mismo que Moisés hacía, con la vara que Dios le había dado. Bueno, pero les encantan las señales. El otro día vi un video ahí de una persona llamada Johnny Baez, porque la semana pasada prediqué acerca de cómo Cristo convirtió esos cántaros de agua en vino. Y entonces Johnny Baez, como sabe que a las personas les encantan las señales, bueno, pues él aprovecha, ¿no? Entonces pone un poquito de químico en la tapita del agua y dice, hoy el Señor va a hacer un milagro. ¿Ven lo que hay aquí? Agua. Él lo va a convertir en vino, dice. Hace así, shake it up, y se convierte en rojito, un vino rojo. Y tiene sus cómplices al lado y dice, uy, vino, oh, este es un moscato, dice. Oh, no, este parece un cabernet. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo juegan con las cosas del Señor? Bueno, el justo vivirá por la fe, no por la vista. El justo vivirá por la fe, no por la vista. Yo no dudo que Dios pueda hacer grandes milagros, pero del milagro que estoy hablando, de supuesto milagro, no es milagro porque le echaron un químico en la tapa de esta botella. Entonces, de eso es lo que estoy hablando. Yo no dudo que Dios haga milagros. Y Dios sabe cuándo lo hará.
¿Y cuántos milagros no ha hecho Dios, hace y seguirá haciendo con cada uno de ustedes? Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, ¿qué dice Jesús? Nos dice Jesús que estaba plenamente, ¿verdad? El 24. En cambio, Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Ellos decían creer en Jesús, pero Jesús que decía que no creía en ellos, no confiaba en eso. Y ¿saben qué, mis hermanos? No se vayan a ofender, porque yo me incluyo también en el grupo. Jesús dice que no se confiaba de ellos. Y creo que Jesús, el día de hoy, no se confía de que somos consistentes. ¿Sabe lo que es consistente? Diariamente, cada momento. No somos consistentes en reverencia y en santidad al templo de Dios. Al templo de Dios, donde habita Dios, el cuerpo de Dios, el templo de Dios. Y no podemos por eso criticar al templo como organización, Comunidad de Fe Ponciana. No podemos criticar a la iglesia Comunidad de Fe Ponciana, porque si no sabe qué pasa, mi hermano, entonces tenemos que autocriticarlo, porque somos nosotros los que lo conformamos. La iglesia Comunidad de Fe Ponciana no solamente los líderes del concilio, somos todos nosotros, todos formamos la iglesia Comunidad de Fe Ponciana. Entonces no podemos criticar a una iglesia cuando no nos autocriticamos cada uno. Ojo, que por si acaso no estoy diciendo que ha habido una crítica, no, absoluta, sino que es parte de esta reflexión, ¿ok? No estoy acusando a nadie, quiero aclararlo, pero es parte de esta reflexión. Somos el cuerpo de Cristo, ya sea de manera grupal o de manera individual. ¿Y por qué somos el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el propósito de ese nuevo pacto? Que testifiquemos al que vive en nosotros. Cristo vive en mí, decimos con tanto gozo. Tenemos que testificar que realmente Cristo vive en nosotros. Amén. Tenemos que testificar que Cristo vive en nosotros. ¿Y cómo? Con palabras. Y mi esposa me va a decir, ¿con acciones también? Claro que sí. Con acciones también. No solamente con palabras, con acciones también. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Viene la pregunta para irnos con estas reflexiones. ¿Y qué podrá encontrar Dios en su templo? En este momento, ¿qué podrá encontrar Dios en su templo? Y me refiero a nuestro cuerpo como templo. ¿Qué podrá encontrar Dios en su templo? Mis hermanos, recuerden la disciplina de Dios. En ese momento Jesús, vemos la escena, ¿verdad? Pero la disciplina de Dios no solamente estaba reservada para los dirigentes del templo judío del pasado, es también para nosotros. La disciplina también es para nosotros. ¿Qué podrá encontrar el Señor en su templo? Es la pregunta. ¿Qué podrá encontrar el Señor en mi templo? ¿Fabricaría un látigo para limpiarlo? ¿Fabricaría un látigo para limpiarlo o alabaría al Padre por lo que allí encuentra? ¿Qué encontrará el Señor en su templo? ¿Será necesario la disciplina radical del Señor para que crezcamos en santidad y vivamos como Él quiere que vivamos? ¿Será que necesitamos la disciplina del Señor? Mi hermano, mi hermana, seamos pacientes con los demás. Pero como dice Jesús, no nos quedemos en mirar la paja del ojo ajeno, sino que miremos la viga que hay en la de nosotros. Y en esta mañana el Señor quiere que sigamos edificando ese templo que Él nos ha dado. Pero no podemos seguir edificando un templo que tiene mucho de superficialidad religiosa, pero poco de conducta y amor cristiano. Es una reflexión de esta mañana para mí y la comparto contigo. ¿Qué dice Juan 13:35?
Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Aprovechen hoy, que es el día del amor. Aprovecha, Marcia, aprovecha. Es el día del amor. Mi hermano, no creo que Jesús se confía de nosotros que somos consistentes en representarlo fielmente con nuestras palabras y acciones en todo lugar y en todo tiempo. ¿Y sabe qué? Ahora voy a abogar por usted. Es que la gente se pasa. Que la gente se pasa, nos hace salir de nuestras casillas, ¿verdad? Como dicen. Bueno, sí, es verdad. Pero nosotros tenemos un llamado. Y tenemos una realidad. Somos el templo de Dios. Somos el templo donde habita Cristo. Cristo vive en mí, dice Pablo. Y dale un aplauso al Señor. Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros, mis hermanos. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja hallará perdón. Qué lindo. ¿Y qué dice el siguiente? 1 Juan 1:9. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Recuerde esto, mi hermano. A mí me encanta este versículo. Pero no por cómo lo entiende nuestro hermano Nole. Porque para nuestro hermano Nole, Cristo es su abogado. Y qué bueno, ¿verdad? Es nuestro abogado, Cristo. Pero el que confiesa su pecado, no solamente va a ser perdonado, sino que va a ser limpiado por nuestro Señor Jesucristo. Confesemos nuestros pecados. Jesús tiene el poder para ayudarnos a limpiar nuestra maldad, a limpiar su templo y hacerlo crecer en santidad. Y si Jesús fue portador de una renovación en el templo de Jerusalén, con lo que empezamos en esta mañana, sin duda desea hacer lo mismo con nosotros, porque somos el templo de Dios. Denle la gloria al Señor. Denle un aplauso grande al Señor en esta mañana. Eso es lo que nos quiere dejar el Señor en su palabra. Que reflexionemos. Somos el templo de Dios. Representamos a Dios donde quiera que vayamos. Esperamos una disciplina de Dios radical como ocurrió en ese momento. Cuidado, que muchas veces la disciplina del Señor nos pueden avergonzar delante de los demás. Y yo en esta mañana quiero decirle a los que nos siguen en Facebook, si alguno no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, cree en Cristo. Él es quien te va a convertir tu vida en el nuevo templo de Dios. No hay religiosidad que cambie eso. Así que sigamos adelante, mis hermanos, y vamos a orar. Y luego le doy el pase a nuestro hermano José Valle para que nos dirija con el tiempo de las ofrendas. Pongámonos de pie para orar. Oh Padre, gracias te damos, Señor. Tu palabra nos alimenta, tu palabra nos edifica, tu palabra nos confronta. Y en esta mañana, Señor, te damos las gracias por hacernos ver que somos tu templo y por hacernos ver que tú una vez más nos das oportunidad para que sigamos en ese camino de santidad, creciendo cada día más y más. Pero con tu ayuda, Señor. Sin ti no lo podemos hacer. Sin ti no somos nada, Señor. Por eso te pedimos en esta mañana que en el nombre de Dios Padre y el Señor Jesucristo, concédenos paz, Señor. Concédenos paz, concédenos amor y fe verdadera para los que te seguimos. La gracia sea con todos nosotros, Señor, en esta mañana. Nos acordamos en este momento de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Hoy es el tiempo. Abre tu corazón. Pide perdón delante de Dios y recíbelo en tu corazón. Y Él habitará desde este momento y para siempre. Porque todo el que cree en Él
tendrá perdón, salvación y vida eterna. Gracias.